I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Vamos a hacer este sombrero con esta cinta que realmente es muy ligera. Aro mágico. Y ahí vamos a empezar a poner con un ganchillo pequeño, con un 4 milímetros comparado con lo grande que es este hilo. Vamos a poner 6 puntos bajos. Y a partir de ahí vamos a tejer en redondo todo el tiempo, ya sabéis. Y vamos a ir aumentando todas las vueltas. 1, 2, 3, 6 puntos. ¿Vale? 4, 5 y 6. Cerramos. Y si queréis lo marcamos, pero sobre el primero de mis puntos tejemos 2 puntos, un aumento. 1 y otro, 2. Vamos al siguiente. Espera, voy a marcarlo, ¿vale? Por las dudas, por aquellas personas que igual no identifiquen el principio de vuelta fácilmente. Aquí marco, ¿vale? Voy siguiendo. En cada punto, entonces, ahora vuelvo a aumentar 1 y 2. De nuevo, 1 y 2. ¿Vale? Así vamos a ir hasta llegar al sexto. Ya estoy en el quinto. 1 y 2 y me voy al sexto. 1 y 2. ¿Vale? Ahora tejo en la siguiente de las vueltas de nuevo 6 aumentos y voy a ir tejiendo el aumento, pues por ejemplo en el primero de los puntos. Ahora aquí marco el principio de la tercera vuelta y voy a tejer un aumento. En el siguiente solo uno. En el siguiente 2 puntos. 1 y 2. En el siguiente 1. En el siguiente 2, 1 y 2. En el siguiente 1, 2. Uno sí y uno no. Cada vuelta se trata de ir aumentando 6 puntos. Así hasta tener 15 vueltas. ¿Vale? Más o menos. O 54 centímetros. 1, 2 aquí de nuevo. 1 y 2 y 1. He terminado mi tercera vuelta. Para la siguiente vuelvo a tener que aumentar 6 puntos. En lugar de separarlos 1, los separaré 2. Los aumentos los separaré 2 puntos. Entonces, empiezo ahí con mi aumento, ¿vale? Marco el primero de los puntos que he tejido del aumento y ahora tejo 1 sin aumento, 2 sin aumento y el tercero aumento. 1 y 2, ¿vale? De nuevo, 1 sin aumento, 1 sin aumento y en el tercero aquí aumento de nuevo. Así voy a ir tejiendo todas las vueltas 1 hasta que tenga una medida desde el centro hasta ahí de 8,5 centímetros. Desde aquí 8,5 centímetros, ¿vale? Esa es la medida que tengo que tener más o menos para que el sombrero nos salga de un tamaño de adulto. Bien, bueno, pues vamos a ver cuántas vueltas hemos de dar para tener esos 8,5 centímetros, ¿vale? Entonces tejemos las vueltas. Cada uno tendrá unas, según el hilo con el que esté tejiendo, tendrá un tipo
un hilo, unas vueltas más o unas vueltas menos según el grosor de tu hilo, ¿vale? Aquí terminé la vuelta y ahora ya tengo, mira, 6, 12, 18, 24 puntos. Voy a por 30 y aumento en lugar de cada 2, pues cada 3. En la siguiente cada 4 y así hasta que aquí tenga 8,5 centímetros para un tamaño, un sombrero grandecito, ¿vale? Vamos a tejer las vueltas. Mirar, ya tengo hechas yo 12 vueltas, ¿vale? Y el perímetro, perdón, y el radio de mi sombrerito mide ahora mismo 8 centímetros, 8 y un pelín, 8. Pero, atención, con la fórmula que os expliqué en el sombrero anterior de sabiendo la circunferencia que yo necesito, 54, 56, 57, dividido por pi, que es el número 3, 14, 16, sabemos cuánto nos tiene que medir, ¿vale? El diámetro de nuestro sombrero, el diámetro de nuestro sombrero, con lo cual el radio es la mitad, ¿vale? De aquí a aquí es la mitad. ¿Comprendido? Bien, pues ahora que ya tenemos la medida que nosotros, que cada uno quiere, que cada uno necesita, vamos a hacer durante 9 centímetros, sin aumentos, sin nada, el sombrero, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, a ver, voy a quitar el marcador, lo voy a poner bien. Tejemos sin hacer aumentos durante 9 centímetros. Es decir, si por 8 centímetros, ¿vale? Si 8 centímetros tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y yo tengo que hacer una más, pues yo aproximadamente voy a tener que hacer unas 14 vueltas sin tejer aumento, ¿vale? Pero cada uno tendrá que tejer en función de eso que necesita. ¿Comprendido? De momento yo ahora 9 centímetros sin tejer aumentos y va a tomar la formita en un momentito de sombrerito y vamos a estar súper, súper felices con nuestro sombrerito. ¿Vale? Venga, pues vamos a tejer esas vueltas sin aumentos. Ahora ya voy a dejar un marcador aquí para saber cuándo empiezo a contar los 9 centímetros y voy a poner otro marcador al principio de la vuelta. ¿Os parece? Porque así no tendremos problema. ¿Ok? Entonces, con estos dos marcadores, uno que inicia el principio de mis vueltas sin aumento y otro que expresa el principio de vueltas, sabré cuando tenga mis 9 centímetros que ya pues tengo que dejar de tejer para empezar a hacer lo siguiente, ¿ok? Venga, pues tejemos. Serán eso, unas 14 vueltas sin aumentos. Un punto en cada punto para que nuestro sombrerito vaya tomando esa formita. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Venga, nos encontramos cuando estén las vueltas. Vamos allá. Bien, tenemos nuestro sombrero ya con un cuerpo bastante importante, tanto como 9 centímetros. Aquí dejé de aumentar y he tejido 9 centímetros. Bien, entonces tenemos hasta 8, 8 y algo y luego 9. Y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirad, ya tenemos nuestro sombrero chapó. ¿Qué vamos a hacer ahora? He quitado mi marcador. Ah, bueno, pues lo voy a volver a poner aquí porque está ahí la marca. Vamos a aumentar otra vez 6 puntos. Vamos a conseguir esto otra vez. Es decir, vamos a aumentar todas las vueltas 6 puntos. Empezando por este mismo, ¿vale? Cada uno, y según el hilo que vaya a tener, va a tener una serie de puntos. ¿Bien? Recuerda, esta cifra de aquí, este diámetro de aquí, este diámetro o este radio, lo sacamos de dividir nuestro perímetro de cabeza, lo dividimos por el número pi, por 3, 14, 16. No me voy a cansar, sé que soy una plasta, pero es que es mejor repetiroslo, ¿vale? Lo dividimos por 3, 14, 16 y nos va a dar un número. Ese número es el diámetro que tiene nuestro sombrero.
¿vale? A partir de ahí ya no hacemos más aumentos. En este caso tiene unos 16 y un pelín más, casi 17, pero ahí está, ¿vale? Y luego sin aumentos, lo que os decía. Y ahora cada una va a tener una serie de puntos. Yo tengo 84 puntos, perdón, 84 puntos. Quiere decir que cada 14 puntos tengo que hacer el aumento. Con lo cual empiezo aquí y voy contando. Y ahora en todas las vueltas voy a tejer 6 aumentos. Es decir, si aquí tejíamos 6 puntos. Luego, en todos los aumentos, uno sí, uno no, dos sí, uno no, tres sí, uno no, y vamos aumentando 6. Con lo cual, separando los aumentos, ahora nos toca, en mi caso, cada 14 puntos tejer ese aumento a crochet, ¿vale? Pero contamos hasta 14 y tejemos el aumento. En la vuelta siguiente, cada 15. En la vuelta siguiente, cada 16. En la vuelta siguiente, cada 17. Así, tantas como unos 14 vueltas para tejer nuestro ala fantástico. Bien, este ala que nos va a quedar, bueno, de ensueño. Yo estoy deseando ver este sombrero terminadísimo. ¿Vale? Solo tendremos que contar en la primera de las vueltas. Luego ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Me he pasado. Dejo el aumento. ¿Vale? Y así, lo que os decía, igual que hemos tejido aquí, vamos a tejer aquí. Y lo único eso, pues que claro, es más lejos, está más lejos un aumento del otro, es un poquito más larguito llegar a tejer las vueltas, pero tejemos como unas entre 14, 15, por ahí, tejiendo aumentos y luego nos encontramos, ¿vale? Vamos a tejerlas, vamos a tejer los aumentos, vamos. Vamos a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y el 14 con aumento, ¿vale? Venga, pues así, todas las vueltas. Igual que hemos hecho esto, es que tampoco hay mucho más. Lo único eso, que lo vamos a hacer para tejer nuestro ala, importantísimo. ¿Ok? Consejo, tejer con un hilo, cada uno va a tener una serie de puntos. Bien, entonces si tú estás tejiendo con algo más fino, lo importante es que tenga cuerpo, o sea, que se quede bastante prietito, ¿vale? Si tu hilo es demasiado fino, pon 2 hebras mejor, ¿te parece? Pon 2 hebras porque será mejor que vayamos con hilo prieto, o sea, para que nos quede con cuerpo. Esto sí que es importante, ¿va? Y con solo ese consejito ya vamos a tejer nuestro sombrero absolutamente fantástico. En el 14 otra vez, ¿vale? Venga, pues tejemos las 13, 14, aproximadamente unos 10 centímetros. Ahora, unos 10 centímetros para acá. Imaginaros, ¿eh? Hemos tejido todo el cuerpo del sombrero y ahora vamos a hacer el ala. ¿Cuánto? Unos 10 centímetros. Sí, por ahí serán unos 10 centímetros, 9, 10, 11. Bueno, ahí ya un poco de imaginación al poder según el cuerpo que tenga. ¿Vale? Venga, vamos a hacer todas las vueltas y vamos a ver cómo nos queda nuestro sombrerazo para el verano. ¿Te has suscrito al canal? ¿Te has suscrito al canal? Suscríbete, suscríbete ya, ¿va? Suscríbete, por favor. Vamos allá. Venga, vamos. Bien, después de 14 vueltas y casi 10 centímetros, 9, casi 10 diría, ya nos vamos a tejer más, ¿ves? 9 con algo, 9 con un pelín. No vamos, espera, voy a ponerlo, perdón, voy a ponerlo y os lo enseño. A ver, 0 con el, aquí, 0 con la marca, 9,5, casi 10, ¿vale? He tejido 14 vueltas yo. ¿Eh? Vamos a tejer 4 vueltas sin aumento y sin nada. ¿Qué vamos a conseguir? Que se nos venga hacia arriba. Fantástico. Yo ya lo veo. ¿Vale? Vamos a conseguir con esas vueltas que se venga hacia arriba. ¿Bien?
Entonces, pues vamos a tejer esas 4 vueltas sin tejer aumento y sin tejer nada. Bien, ¿veis? Ahí tengo mi principio de vuelta. Pues nada, a partir de ahora voy a poner aquí un marcador. Siempre marcar las cosas. Esta es una opinión absolutamente personal, es un consejo que yo siempre doy, pero marcarlo porque es mucho más fácil tejer las vueltas sin estar contando, sin estar buscando aumentos, sin estar haciendo nada, ¿vale? Bueno, pues tejemos 4 vueltas sin aumentos y sin nada y nos encontramos. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿vale? Venga, vamos allá. Chao. Mirad, ya he terminado de tejer las vueltas sin aumento, lo que hace que se nos venga para arriba. Entonces nuestro sombrero va a ser, pues va a tener vida propia, ¿veis? Va a ser como muy festivo, muy, no sé, va a ser ideal. Lo voy a humedecer para que se almidón, para que se quede en esa formita y a lo mejor hasta le pongo un pelín de apresto, ¿vale? Pero lo tenemos terminado. Solo voy a esconder la hebra, ¿vale? Ya la he cortado incluso. Voy a esconder la hebra con un puntito deslizado, como que disimulando, ¿vale? Ahí, ya, nada más. ¿Veis? No tenemos marca de dónde está, ¿vale? El inicio y el fin de nuestra vuelta. ¿Bien? Bueno, a mí me parece espectacular. Y otra cosa que le voy a hacer, pero bueno, esto ya es a más y porque me apetece, ¿vale? Una fila de cadenas que dé vuelta 2 veces, ¿eh? alrededor de, del perímetro del gorro, pero porque sí, porque me apetece. O sea, como si no le queréis poner nada, como si quieres ponerle una cinta de colores, como si quieres ponerle cualquier cosa. Yo voy a ponerle esto, así una filita de cadenas que dé 2 vueltas como con un aire descolocado, ¿sabes? Sin más. Pero ahí tenemos nuestro sombrerito. Voy a hacer las cadenitas y lo vamos a ver. ¿Os parece? Bueno, pues ya estaría, oiga. Vamos a cerrar, vamos a quitar, ¿cómo se dice? Esconder hebras y listo. Y listo, listo, listo. ¿Vale? Venga, vamos allá.